En este video les hablaré sobre algunas parasitosis, las cuales incluyen al ser humano y otros animales. En un primer momento, les hablaré sobre filariasis y estrongiloidiasis, realizando una comparación entre su ciclo de vida, su epidemiología y su distribución geográfica. Ambas parasitosis son causadas por los agentes etiológicos Buchereria bancrofti y Strongyloides estercolaris respectivamente. Los ciclos de vida de estas especies son complejos. Iniciamos por el de Strongyloides estercolaris, el cual parte de las larvas rhabditiformes que se excretan por las heces de un paciente infectado. A partir de la cantidad de mudas que realicen estas larvas, pueden convertirse en larvas filiformes o en adultos de vida libre. Los adultos de vida libre producen huevos, los cuales posteriormente se convierten también en larvas rabidiformes, las cuales se mantienen en el suelo. Por ende, estos parásitos son conocidos como geohelmintos, porque requieren de una etapa en la que estos están asociados a la tierra. La larva rabidiforme se transforman en filiformes, las cuales son las que infectan al ser humano. El ser humano puede sufrir autoinfecciones debido a que la hembra puede autofecundarse, produciendo así huevos, los cuales se convierten en larvas rabidiformes y se convierten a su vez en larvas filiformes. En el proceso de conversión de larvas rabidiformes a filiformes existe una migración de las larvas, las cuales penetran el intestino, ocasionando graves daños al ser humano. Por otra parte, tenemos el ciclo de Buchereria bancrofti, el cual requiere de un hospedero intermediario para su realización. Dicho hospedero penetra la piel del ser humano e inserta las larvas L3, las cuales se convierten en adultos en el sistema linfático del mismo. Allí se reproducen y forman microfilarias. Estas microfilarias viajan a través del torrente sanguíneo para así poder ser absorbidas por mosquitos que posteriormente intenten alimentarse. Dentro del mosquito, estas larvas cumplen diversos estadios, llegando hasta el L3 para así cumplir con el ciclo y lograr ser infectivas y llegar a otros hospederos. Ahora les hablaré de la epidemiología asociada a ambas parasitosis, partiendo de la forma asociada a la infección y al daño. Para Strongyloides estercolaris, la larva filariforme es la que causa la infección y el daño. En el caso de Buchereria bancrofti, el estadio larval L3 es el que causa la infección, mientras que las microfilarias son las que causan el daño. La vía de transmisión y el periodo de incubación son otros factores importantes en la epidemiología de ambas especies. El ser humano es parasitado por Strongyloides estercularis a través de las larvas filariformes de este, las cuales penetran la piel y requieren de un periodo de incubación de entre 14 y 30 días. Por otra parte, Buchereria bancrofti, como lo mencioné en el ciclo de vida, requiere de un vector para llegar al ser humano, el cual ingresa las larvas L3 a través de una picadura. Esta especie requiere de un periodo de incubación entre 3 y 12 meses. Las manifestaciones clínicas son las siguientes. Buchereria bancrofti, la cual ocasiona la filariasis, frecuentemente es asintomática. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan disfunción linfática, lo que se traduce en elefantiasis de extremidades inferiores y de órganos reproductores masculinos. Strongyloides estercolaris causa un patrón miliar, lo cual es un enrojecimiento de toda la piel donde se encuentra el parásito, así como también síntomas pulmonares y dolor abdominal que en ocasiones causa diarreas. Ambas especies es posible encontrarlas tanto en las zonas tropicales como subtropicales del planeta. Sin embargo, Buchereria cuenta con una limitante, y es la distribución de sus vectores. Por último, el diagnóstico de ambas especies parte de una muestra de sangre teñida con Giemsa, en la cual para Stercolaris se observan larvas rabiriformes y filariformes, mientras para Bancrofti se observan microfilarias. Ahora les hablaré de otras dos parasitosis, basándome también en sus ciclos de vida, epidemiología, diagnosis y distribución geográfica, las cuales son difilobotriosis y equinococosis. Ambas son causadas por céstodos
los cuales se caracterizan por presentar excoles, un cuello, estróbilo. Dentro del estróbilo encontramos las proglótides, las cuales son las estructuras sexuales de los adultos, donde se encuentran tanto las estructuras reproductivas masculinas como las femeninas. Cabe destacar que ambos parásitos tienen la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente, debido al hermafrodismo presente en sus proglótides. Estos parásitos se caracterizan por tener algunos ventosas, otros coronas con ganchos, para adherirse al sistema digestivo de sus huéspedes definitivos. Los agentes etiológicos de ambas parasitosis son los siguientes: Diphyllobotrium latum y Echinococcus granulosus, respectivamente. Diphyllobotrium puede alcanzar tamaños hasta de 10 metros en el intestino delgado de su hospedero definitivo, mientras Echinococcus alcanza a medir algunos milímetros. El ciclo de vida de Diphyllobotrium es complejo, cuenta con dos hospederos intermediarios, puede incluso tener un hospedero paraténico y un hospedero definitivo, el cual es el hombre. El hombre defeca los huevos producidos por las proglótides de los adultos presentes en su intestino delgado. Estos huevos llegan al agua, ya sea dulce o salada, y son adquiridos por algunos crustáceos, donde se cumple el tercer estadio. Después, estos crustáceos son consumidos por otros crustáceos más grandes, donde se desarrolla el cuarto estadio larval. Mientras, este último crustáceo es ingerido por un pez pequeño, donde llegan a la etapa infectiva los parásitos. Estos peces pequeños pueden ser consumidos directamente por el ser humano o por otro pez más grande. Es común que el ser humano adquiera esta parasitosis al consumir peces grandes, pues consumir peces pequeños no es lo más adecuado para su dieta, y así se cumple el ciclo de esta parasitosis. Por otro lado, tenemos Echinococcus granulosus, el cual se da principalmente en perros como hospedero definitivo y en algunos otros cánidos y félidos. El perro adquiere los huevos de Echinococcus granulosus en la ingestión de las heces o de algunas carnes de su hospedero intermediario, el cual generalmente son animales de pastoreo, como cabras y vacas. El hombre puede ser un hospedero occidental de esta parasitosis al adquirir huevos embrionados. La epidemiología asociada a ambas especies es la siguiente. Iniciamos por las formas asociadas a la infección y al daño. Para Echinococcus granulosus, los quistes y los adultos son las formas asociadas tanto a la infección como al daño respectivamente. Mientras, para Diphyllobotrium latum, las larvas perocercoides son las asociadas a la infección, mientras los adultos son los que realizan el daño dentro del ser humano. La vía de transmisión y el periodo de incubación son los siguientes. Diphyllobotrium latum requiere entre 3 y 6 semanas para su periodo de incubación, y la vía de transmisión es por ingesta de carne con las larvas ya mencionadas, mientras Echinococcus granulosus tiene periodos de incubación entre meses y años, cual depende de su reservorio definitivo. Y generalmente los perros adquieren esta parasitosis al consumir quistes en carnes o algunos órganos donde estos se encuentren. Las manifestaciones clínicas son las siguientes. Echinococcus granulosus generalmente presentan síntomas no específicos. Algunos presentan diarrea, vómito y pérdida de peso, algo similar a lo que sucede en el ser humano, mientras Diphyllobotrium latum puede ser asintomática hasta por 25 años. Cuando ésta presenta síntomas, se basan en diarrea, fatiga y anemia por deficiencia de vitamina B12. Incluso puede llegar a presentar síntomas neurológicos. Por último, la distribución geográfica de ambas especies es cosmopolita. En el caso de Diphyllobotrium, rara vez está presente en Sudamérica, mientras que Echinococcus generalmente es más frecuente en zonas rurales de pastoreo. El diagnóstico para Echinococcus está basado en pruebas serológicas, biopsias y detección de anticuerpos, mientras para Diphyllobotrium se basa en la identificación de huevos del parásito en las heces depositadas por el ser humano.